En el Senado, ahora lo vamos a contar con Delfina Galarza, la aprobación en el Senado de una nueva ley de glaciares en línea con el proyecto de impulso de la minería que propicia el gobierno y que alineó también a los gobernadores de las provincias mineras, algunos de ellos del peronismo que han acompañado una vez más al presidente, y que mañana va a tener también la reforma laboral aprobada en el Senado con una mayoría muy importante. En un ratito vamos a meternos en todos esos temas. El domingo el presidente también en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál va a ser el mensaje? Toda la información la vamos a contar dentro de un rato. Pero decía, hoy volvió el presidente a cargar y apuntar contra los empresarios, en particular contra 3 empresarios que se han puesto, si se quiere, en la línea de fuego de la verba presidencial. Esos son el titular del Grupo Techin, Paolo Roca, Javier Madanes de Aluar y un personaje que ha aparecido esta semana, que es un distribuidor de neumáticos que reconoció públicamente, como ustedes saben, que estaban robando con los precios de los neumáticos en el gobierno anterior, cuando tenían una situación de protección arancelaria, pero sobre todo un dólar muy alto con cepo en el paralelo y un dólar oficial muy bajo. Y remarcando precios prácticamente al dólar paralelo. Dijo el presidente, batalla cultural. Vamos a ver ahora, es un tema clave en este momento, dada la situación económica, y el gobierno hace política como en su momento Cristina hacía política con la cadena nacional o desde el patio de las Palmeras hablándole a la cámpora. Milei hace política en las redes sociales, enviando mensajes contundentes. Batalla cultural. Agradezco profundamente con toda mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, el titular del Grupo Techin, Roca, Don Gomita Alumínica, el titular de Aluar, Javier Madanes, y además dueño de FATE, que se anunció el cierre la semana pasada, y el señor Lengua Floja, el distribuidor de neumáticos, que reconoce que en el modelo anterior estaban robando con el precio de los neumáticos. A partir de que, aún con un dólar altísimo a valor de hoy, más de 3.000 pesos a valor de hoy el dólar, ese de 1.200 del final del gobierno de Alberto Fernández, traído por inflación, a valor de hoy es un dólar muy arriba de los 3.000 pesos. Aún así, para los argentinos era muy caro viajar al exterior y comprar algo en Chile, en Paraguay, en Uruguay. De hecho, venían de los países limítrofes a comprar papel higiénico, cosa de supermercado, de la farmacia, pero había un único producto que era barato para los argentinos ir a comprar a los países limítrofes, a Paraguay, a Uruguay, a Chile, y eran los neumáticos, las cubiertas. Vuelvo al tuit del presidente Milei. Enfoca, entonces, han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente. Es decir, el presidente apunta, dejemos de lado al distribuidor de cubiertas, que es un personaje menor en toda esta historia, pero apunta a 2 de los empresarios más poderosos, 2 de los capitanes de la industria, de los grupos económicos que en las últimas 5 décadas han estado presentes en el centro de la discusión económica y política en la Argentina. Apunta y lo llama directamente delincuentes. Y dice que aportaron a un sistema corrupto. El presidente juega fuerte políticamente, sabe que Roca tiene una influencia crucial, por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina, y es una forma de disciplinar también a las críticas de toda la cúpula de la Unión Industrial, que está de alguna manera haciendo equilibrio cada vez que va a ver al ministro de Economía, Luis Caputo, o trata de negociar frente a las críticas que tienen por debajo de empresarios de todo tipo industriales que están en una situación muy compleja, muy delicada. Pero en última instancia, lo que está buscando el presidente con la batalla cultural es decir, voy a imponer un modelo que va a cambiar el fracaso del modelo del pasado. Y ese modelo que va a imponer el presidente tiene 2 capítulos. Por un lado, la estabilización económica, que está con un signo de interrogación. Estamos en medio de un proceso de estabilización económica, en el cual
La inflación se ha desacelerado fuertemente respecto al 200% que dejó el gobierno anterior, fue 100% en el 2024, cerró en 31% en el 2025, pero está en niveles alrededor del 2,5% mensual, que son niveles de una economía anómala, una economía que todavía no logra normalizarse, que no logra terminar de estabilizar. Y fundamentalmente empieza a cuestionarse la situación del ingreso de las familias, la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de empleo, sobre todo en la construcción y en el sector industrial, y el interrogante respecto a el modelo de apertura comercial en medio de una situación delicada para algunos sectores que están en recesión. Fíjense lo que ha pasado con la economía, los últimos datos del INDEC respecto a la actividad económica. ¿Qué ha pasado con la economía en general? Lo que se llama el estimador mensual de actividad económica. Ese indicador muestra efectivamente que la economía venía ya con una caída sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, pero que pronuncia su caída después de la devaluación de diciembre del 2023, la recesión del primer semestre del 2024, la caída. Después empieza una recuperación fuerte de la actividad económica en el segundo semestre del 2024, todo esto acá. Y a principios de 2025 la economía entra en un serrucho que de alguna manera se estanca. El propio gobierno reconoce eso y dice acá, esto fue la corrida cambiaria, la campaña electoral. El dato de diciembre fue un dato muy bueno, que marcó, sí, una recuperación económica muy fuerte, pero básicamente de los sectores que son claramente ganadores. Hubo una cosecha excepcional del trigo, creció 40% del sector agropecuario en diciembre, el sector de la minería, energía, petróleo y gas, la pesca, sector financiero, pero esto es lo que preocupa a todos los economistas, que muestran el 4,5% de crecimiento el año pasado respecto al promedio 2024, pero con una historia muy distinta, porque el 2024 es un promedio en el cual la primera parte del año cayó, la segunda creció, y el 2025, si bien está en promedio arriba del 2024, mostraba una situación de estancamiento a nivel agregado, pero sobre todo una desigualdad, una economía dual. Una economía que, fíjense cuáles son los sectores que han crecido fuertemente en estos 2 años del gobierno de Javier Milei, que sin embargo no han podido arrastrar una creación de empleo importante, por lo menos hasta ahora, estos sectores, en términos de sectores privados, registrados, asalariados, los empleos de mayor calidad. En primer lugar, el agro. El agro tiene un crecimiento. Fíjense, este es el agro, el crecimiento 2 años, promedio 2025, promedio 2023. El agro está 40% arriba de lo que estaba 2 años atrás, en el último año del gobierno de Alberto Fernández. Y el crecimiento del empleo fue solamente 1,9%. En el caso de minas y canteras, otro sector que ha crecido fuerte, 16% de crecimiento, los 2 años de 2025, es decir, 2 años de Javier Milei respecto a promedio de 2023, y un decrecimiento del empleo registrado en el sector de canteras, la tecnificación, un sector fuertemente capital intensivo. Y en el caso de intermediación financiera, hubo un crecimiento del sector bancario, 18%, con todo el boom de la fintech y demás, 2025 respecto a promedio 2023, pero una caída del empleo del 2%. Los principales bancos de la Argentina han cerrado sucursales, vienen cerrando aceleradamente sus sucursales bancarias porque efectivamente hay un cambio en el mundo. La gente no va ya a los bancos, el 90% se maneja a través de las apps o del home banking. Ahora, fijémonos, estos son los sectores que han ganado. Y acá podríamos sumarle energía, que es otro sector también que ha crecido fuerte, pero que no ha creado prácticamente empleo, solo muy focalizado, unos 5.000 puestos de trabajo en la provincia de Neuquén, pero que es mínimo respecto al universo de asalariados registrados en todo el país. Los sectores que han perdido son fundamentalmente 2. Uno que es el claro perdedor de estos 2 años del gobierno de Milei, que es el sector industrial. Y que hay todo un debate respecto a cómo se va a reconvertir la industria en la Argentina. Argentina tiene una industria
muy profunda en el sector automotriz, el sector textil, el sector de petroquímica, el sector de aluminio, de siderurgia, metalmecánica. Tiene una serie de industrias que solo tienen Brasil y México en Latinoamérica. Ningún otro país de Latinoamérica tiene esa diversidad de industrias que tiene la Argentina. Y muchas de ellas han nacido al calor de los subsidios estatales, porque si no, no se hubiesen desarrollado en un país que tenía recursos naturales volcados fundamentalmente en el agro. Bueno, fíjense lo que ha pasado en la industria. La industria está en 2025 8% abajo respecto al promedio de 2023. Es decir, la industria, que cayó muy fuerte en el 2024, siguió cayendo 4% en el 2025. Todavía no encuentra piso. Es decir, hay muchos sectores industriales que están a menos del 50% de la capacidad instalada utilizada. Y que encima se quejan no solamente de la caída de sus ventas por una caída de la demanda local, del consumo interno, sino también de la competencia de las importaciones chinas. Y la pérdida de empleo en la industria ha sido 3% de caída de la dotación total, un sector que es fuertemente intensivo en empleo, y se han perdido unos 60.000 puestos de trabajo privados registrados en la industria. El otro es la construcción, que tuvo una caída demoledora en el 2024 y que hizo piso en 2025, se estabilizó, pero que todavía no arrancó, en parte porque tiene parada la obra pública y en parte porque había habido un crecimiento muy grande de la construcción en los años anteriores, porque la gente que tenía los dólares los refugiaba, si se quieren, ladrillos, impulsando la construcción, o no se podían comprar dólares por el cepo y se ponía un desarrollo inmobiliario que fue muy fuerte. Bueno, la construcción está 14% abajo todavía de lo que estaba en promedio de 2023, y en empleo está 18% abajo. Uno dice, bueno, pero no ha habido conmoción social. Bueno, porque la construcción tiene un sistema de indemnizaciones por despido y de fondo de desempleo que permite efectivamente esta rotación y estos tránsitos y amortiguado, si se quiere, el impacto sobre el empleo en este sector. Si uno ve lo que ha pasado con el empleo, entonces en el gobierno de Milei, y es el gran desafío que tiene por delante el gobierno, encontrar nuevamente un sendero de recuperación económica en 2026 y sobre todo recuperar el empleo registrado formal, asalariado, los mejores puestos de trabajo. Cayó fuertemente en la primera parte de 2024, se perdieron 140.000 puestos de trabajo asalariados privados registrados, esto es base cero en noviembre de 2023. Esta caída fue hasta julio de 2024. Después empezó una recuperación del empleo. Se recuperaron unos 33.000 puestos de trabajo hasta mayo de 2025. Fíjense que en mayo de 2025 estabas 106.000 puestos de trabajo menos que en noviembre de 2023. Habías recuperado unos 33.000 puestos de trabajo. Pero lo preocupante es que desde mayo, junio de 2025, fíjense, continuó la caída del empleo privado asalariado registrado, y en diciembre, el último dato oficial del Sistema Integrado Previsional Argentino, había 192.000 puestos de trabajo menos que en noviembre de 2023. Y la preocupación es esto: el gobierno lo reconoce, el gobierno dice, bueno, ¿qué quieren? Me hicieron una corrida fenomenal al dólar en medio de la incertidumbre política que generó la campaña electoral. Pero bueno, ¿cómo se recupera esto? Este dato es, hay también 80.000 puestos de trabajo menos en el sector público, pero esta es la motosierra. La preocupación es esto. Muy rápidamente, fíjense lo que ha pasado con el poder adquisitivo de los salarios. También marcan lo mismo, una caída en el 2024, una recuperación en la segunda parte de 2024 y un estancamiento. Y el otro dato que marca preocupación es lo que pasa con la mora en las familias, las moras en los créditos. Es decir, las familias se endeudaron fuertemente en 2024 para impulsar el consumo, y el último año se disparó la morosidad de los créditos bancarios y extrabancarios. Es decir, una conformación económica que claramente muestra en la economía real señales de alarma, señales de preocupación. En medio de todo esto se discute la reconversión productiva, es decir, lo que el gobierno llama la destrucción creativa. Sectores que no son competitivos, que tienen que reconvertirse. FATE cerró, ¿dónde irán los trabajadores? Y la pregunta que muchos se hacen
es si el gobierno, pisando el acelerador con la apertura comercial y con el discurso de que este es el camino, no genera el caldo de cultivo social si no cambian rápidamente con una recuperación económica fuerte en 2026, de pérdida de empleo, que empiece a generar algún tipo de cuestionamiento del modelo económico de Javier Milei. Hace un ratito se aprobó la nueva ley de glaciares en la Cámara de Senadores. Delfina Galarza, ¿qué pasó en el recinto? Bueno, a ver, el gobierno podemos decir que consiguió otro triunfo y te diría que bastante importante porque, a ver, si bien se especulaba con que iba a tener media sanción la ley de glaciares, lo cierto es que desde el oficialismo lo que decían hasta última hora es estamos con los votos justos, ¿no? Se hablaba de 37 votos y finalmente salió la media sanción del Senado, esto tiene que ir a diputados con 40 votos. Acá jugaron muy fuerte los gobernadores, en primer lugar, por supuesto con terminal directa algunos de sus senadores, pero Maxi, algo interesante que volvió a verse acá es, bueno, un poco la fractura del peronismo, ¿no? Y por supuesto acá jugaron muy fuerte estos tres gobernadores y también Orrego de San Juan. Pero ¿quién está acá? Gustavo Sanz de Salta, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca. Ellos tres tienen terminales directas con tres senadores que además rompieron con el peronismo este lunes, ¿no? Con el interbloque de José Mayans. Estos tres senadores que estoy hablando hoy votaron a favor de la ley de glaciares, pero además hubo dos casos muy particulares que hoy funcionan dentro de la órbita del peronismo, o sea, de la conducción de Mayans, que estoy hablando de justamente de Sergio Uñac de San Juan, ¿no? Y por el otro lado también de Corpachi de Catamarca. A ver, atención, que yo creo que acá hay una señal fuerte, que el gobierno, ahora vamos a hablar con Hernán Harris y con Pablo Fernández Blanco, que se suma nuevamente al equipo después de las vacaciones. Un gusto, Pablo, como siempre, tenerte. Y tenés toda la información respecto a esta batalla cultural que quiere dar Milei y lo que está pasando con los sectores industriales, la apertura y lo que plantea el gobierno. Pero yo creo que la señal fuerte que está enviando el gobierno es que en lo que considera una política de Estado, que es el impulso de la actividad minera, lo mismo que Vaca Muerta, exacto, lo mismo obviamente que el sector agropecuario, que considera que son los motores del crecimiento y sobre todo la generación de divisas en los próximos años, no es solamente el gobierno o parte del PRO o parte del radicalismo, sino que está sumando a jugadores clave del peronismo. Exactamente, y es básicamente a los gobernadores de las provincias mineras e incluso a dos senadores, como es el caso de Uñac, que es un fuerte crítico del gobierno nacional, exacto, y que acompaña en el tema minería, o Corpachi, que es otra fuerte crítica del gobierno nacional y acompaña en el tema minería. De hecho, Corpachi todavía alineada bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, claro. Digo, esto es bastante simbólico porque estábamos hablando recién de tres senadores peronistas, sí, pero díscolos que se alejaron un poco del liderazgo de Cristina Kirchner. Ahora bien, vemos otro tipo de movimientos en el Senado y esto es algo que se viene viendo desde el año pasado y ahora mucho más pronunciado. Te sumo un detalle más, además, justamente en relación a estos senadores que te digo, bueno, el gobierno consiguió la vicepresidencia que esté a cargo de una de estas senadoras, que es Carolina Moisés. ¿Quién es Carolina Moisés? Bueno, digamos, es presidenta del PJ en Jujuy, que quedó el partido intervenido por justamente por la línea de Cristina Kirchner, ¿no? Digo, muy enemistada. Me parece un dato sobresaliente y tiene mucho que ver con lo que vos decías al principio del programa, Maxi. La ley de glaciares se aprueba durante una gestión de Cristina Kirchner. 2010. Macri, exactamente. Macri trató de voltearla a toda costa, de mil maneras, habló con los gobernadores, el clima social, el clima de época no daba con eso, y ahora en este relanzamiento de un modelo productivo distinto en la Argentina, todos los gobernadores interesados levantan la mano. Ven que en Chile se llenan de plata con la minería, solo lo separan los Andes, ellos están contando los pesos y en parte se avanza por eso. Hubo algo interesante ahí que vimos de un lado y del otro, ¿no? Que hubo quienes desde el 2010, cuando esta ley, digamos, la ley de glaciares se pronunció, bueno, la apoyaban y hoy votaron justamente en contra y del otro lado lo mismo, ¿no? Hay dos casos bastante emblemáticos de hoy, del peronismo y te diría que de ex pro Libertad Avanza. En el 2010, por ejemplo, ¿quién votó a favor de la ley de glaciares? Que era una ley muy protectiva de los glaciares, hay toda una controversia y que frenaba el desarrollo minero en la cordillera. Bueno, Luis Juez, que hoy tuvo además un encendido discurso. Mirá, si te parece, escuchamos cómo estaba votando él en 2010. Vengo escuchando, digo, ¿tengo legitimación activa para hablar? No soy de una provincia cordillerana, pareciera que para hablar de minería hay que ser de provincia cordillerana, para hablar de tabaco hay que vivir en Jujuy, para hablar de petróleo hay que vivir en Neuquén.
Entonces yo puedo hablar de soja nada más, porque vengo de una provincia sojera. Votando Digo, sí, en su momento a favor Exacto, de la ley que protegía los glaciares y que frenaba el desarrollo minero, y hoy votando justamente al revés. Exactamente, para ampliar el área. Y del peronismo, que hubo varios que también. en su momento que eran oficialismo del kirchnerismo de provincia minera y que votaron en contra de la ley de glaciares, hoy para oponerse a Milei se ponían en la vereda de enfrente. Exacto, el caso más emblemático, el jefe de la bancada directamente, José Mayans, que votó en 2010 en contra de la ley de glaciares, que protegía los glaciares. Exacto. Y votó en contra de la ley, Maxi, perdón. Efectivamente, que justamente anulaba la ley de glaciares. Hay que hacer una aclaración gigantesca porque la ley es compleja y el tema de glaciares es complejo. La ley de glaciares que protegía a los glaciares no es que esta no protege a los glaciares. El problema es que antes era una ley un poco difusa, dicen los que saben. Entonces, el área periglaciar, ¿qué es el área periglaciar? Lo que rodea un glaciar. Entonces no se sabía si terminaba acá, allá o en la mesa enfrente. Ese era el problema y por eso no se podía desarrollar. Después volvemos a esta cuestión. Para mí me parece el mensaje más fuerte es: Milei alinea parte de los gobernadores del peronismo. Después va a contar a Hernán Harris, los va a llevar la semana que viene al viaje a Estados Unidos. Efectivamente, la semana en Nueva York. Y ese es un mensaje político que el gobierno empieza a comprender, que no es solamente el PRO, el radicalismo, los aliados, sino que es enviar un mensaje a los mercados, a los inversores, que hay parte del peronismo que apoya su modelo, por lo menos en algunas áreas. Y seguir partiéndolo, ¿no? Y en un ratito vamos a hablar también del monotributo y qué está pasando con el monotributo y los sistemas de billeteras virtuales y las intimaciones de Arca. Pero mañana se trata la ley de reforma laboral, finalmente se va a aprobar en el Senado, con las dos modificaciones que contamos del artículo 44, con lo cual, si alguien queda con algún accidente o algún problema que le impida asistir a su trabajo, va a seguir cobrando el 100% y no el 75% o el 50%, como preveía el proyecto que votó primero el Senado, que después fue modificado en diputados. Exacto. Y ahora vuelve con esa modificación de diputados mañana en el Senado. Me parece interesante hablar unos minutos con José Armando Caro Figueroa, que fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Carlos Menem, fue secretario de Trabajo de Alfonsín, alguien que ha estudiado mucho el tema de las relaciones laborales, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. De hecho, el propio Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, que ha sido uno de los ideólogos de esta reforma laboral, lo citó elogiosamente en un artículo de Clarín que le hicieron a Caro Figueroa. Pero me interesa hablar con Caro Figueroa porque, si bien está a favor de la ley de reforma laboral, hace algunas advertencias respecto a la modalidad que quiere llevar adelante esto el gobierno. Caro Figueroa, gracias como siempre por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal, Maxi? Bueno, brevemente, a ver si se puede resumir. ¿Usted cree que es necesaria una reforma laboral? ¿Está a favor de que se haya aprobado una reforma laboral? ¿Y cuál es su preocupación? Bueno, en primer lugar, que la reforma sea eficaz, cosa que está en duda porque depende no solamente del diseño, sino de atravesar barreras que son institucionales, por ejemplo, el control judicial, el control de cumplimiento de los tratados internacionales también, de modo tal de que es muy importante conseguir los votos en diputados y senadores, incluso llevar el texto al boletín oficial, pero ese texto está sometido a controles que deberían de llamar un poco a la preocupación del gobierno, saber que no solamente hay que sacarlo del boletín, sino que hay que conseguir que pasen estas barreras. Y hay otra barrera más que tiene que ver también con la eficacia, que es que si la reforma ya económica, no solamente la laboral, va dejando empleados registrados o empleados no registrados en el camino, una idea de que el Estado debe dejar que eso ocurra como si fuera una catástrofe natural, una manga de langosta, por ejemplo, es muy peligroso. Esto además no tiene precedente en el mundo, donde yo conozco por lo menos ya de los años 30, donde había que encauzar procesos de mega reconversión económica,
los países, salvo la Unión Soviética, todos los países, el resto de los países ensayaron mecanismos de acompañamiento, de amortiguación de los efectos inmediatos de la crisis. Esa amortiguación tenía que ver con un seguro de desempleo bien diseñado, bien ejecutado y con medidas de recalificación de los trabajadores que van quedando al margen por su desactualización tecnológica, ¿no? O sea que a mí me parece que ese capítulo al gobierno le está faltando. Bien haría el gobierno en negociar con los sectores sociales, con los empresarios de la cara descubierta, es decir, que todo el mundo pueda opinar cómo se imagina cada uno el futuro. Y queda el tema del norte, donde hay una enorme cantidad de desocupados, una enorme cantidad de pobreza, que va a sufrir los impactos no solamente de la reconversión esta que estamos viviendo, sino de los convenios internacionales que Argentina ha suscrito y acaba de aprobar con la Unión Europea. Sí. Carlos Figueroa, esto es muy interesante, sí, porque lo engancho este tema de la reforma laboral con la reconversión productiva, lo que el gobierno llama la destrucción creativa. Dice, bueno, cerró FATE, sí, irán a otro sector donde serán más eficientes porque se venderán acá con las importaciones chinas neumáticos más baratos, como está ocurriendo. Eso va a hacer que los consumidores ahorren y eso lo gasten en otra cosa. No lo gastarán en neumáticos, sino lo gastarán, qué sé yo, en turismo, por ejemplo, o en otro tipo de actividades hacia las cuales se destinarán esos trabajadores que quedaron desempleados de las industrias que están siendo, entre comillas, destruidas. Me interesa su visión, porque el gobierno cree que la reforma laboral, ya con la reforma laboral y el proceso de las libres fuerzas del mercado, va a generar esa reconversión productiva de los trabajadores que quedan desempleados de un lado y no sé, y que después se van a trabajar a vaca muerta, o se van a trabajar a la minería, o se van a trabajar al agro o a los sectores de servicios. Bueno, que la economía argentina, el trabajo en Argentina es de una enorme complejidad. Si este gobierno no pudo encauzar los despidos colectivos, los 900 despidos de FATE, ¿cómo va a resolver los problemas de las pequeñas y medianas empresas, donde los trabajadores están menos cualificados para reinsertarse y donde la posibilidad de conseguir ayudas que le acompañen el tránsito hacia nuevos empleos no existen? Entonces aquí en Salta, ayer me enteré, por ejemplo, hay 15.000, o sea, el FATE son 900, ¿no? Aquí hay 15.000 empleados en kioscos, hay 15.000 kioscos, o sea, 30.000 empleados. Esos kioscos están cerrando por efecto de la crisis económica, por la falta de consumo, etcétera, y necesitan medidas de acompañamiento, alguien tiene que dirigir la capacitación, tiene que desmontar un sistema inútil, absurdo de formación profesional, por lo menos el que hay aquí en el norte, y armar de urgencia, como en algún punto lo dice la ley de reforma laboral, armar de urgencia un nuevo programa que recualifique a los trabajadores y sobre todo en el caso del norte que los prepare para cubrir los puestos que está creando la minería. Según dice la OIT en un informe reciente, la mano de obra salteña, jujeña, etcétera, no está preparada para cubrir esos puestos de trabajo. O sea, aquí es una apuesta enorme, peligrosa, decir, bueno, dejemos que cada uno se arregle como pueda, y el que le va mal será por su culpa, o creemos mecanismos, como enseña la tradición, ya digo, desde el año 1930 hasta aquí, que cuando hay que reconvertir, cuando hay que cerrar fábricas, hay medidas de acompañamiento, ¿no? Usted me mencionaba en una charla que tuvimos hace unos días que había estudiado distintos modelos de reconversión en el mundo. Y me citaba, no sé si era de países nórdicos, donde si efectivamente esas reconversiones, digamos, industrias que cierran y en teoría otras que se abren, o servicios, otras actividades, si eso no se conduce puede generar daños sociales muy importantes, digamos, desde el punto de vista de convulsiones políticas o daños personales de los trabajadores que quedan desempleados. Sí, eso lo leí en el libro El poder de la destrucción creativa, del último premio Nobel de Economía,
donde él analiza el caso dinamarqués, elogia el caso dinamarqués, donde el proceso laboral tiene un estilo que se llama flexi-seguridad, es decir, es suficientemente flexible, pero tiene mecanismos que aseguran, digamos, ayudas mínimas y aseguran el tránsito desde una economía informal o desde el desempleo a un nuevo puesto de trabajo. Bien. Y el mismo premio Nobel explica algo muy importante, a mi modo de ver, es que la destrucción y el desempleo masivo y sin ayuda, que no solamente tienen por qué ser económicas, sino de recualificación, las consecuencias en suicidios y en destrucción de familia, etcétera, es muy grande. Demuestra de que el Estado tiene más de un motivo para tratar, porque aquí en el fondo yo creo que un sistema, y la reforma es buena, será mala, si conserva la paz social. Si la reforma es un motivo o incluso un pretexto para que los próximos años vivamos un clima de zozobra social, con huelgas y conflictos y certidumbre, que si sabemos si la ley está vigente o no está vigente, es malo para el país. O sea que por mucho que la teoría, que nunca no la leí escrita, cuál es la teoría laboral del anarcocapitalismo, diga que arréglesela como pueda. A mí me parece que hay que discutir y crear mecanismos para amortiguar determinados efectos no queridos de la reconversión, ¿no? Bien, una breve, Pablo. Sí. No, yo quería preguntarle a Caro Figueroa si ve al gobierno libertario conduciendo este proceso, porque al menos hasta donde yo escucho es mejor cuando no conduce nada, según lo que sostiene el propio gobierno. Bueno, yo creo que el gobierno en esta área del empleo registrado y no registrado no conduce nada, porque quizá ideológicamente su idea sea que se arregle como pueda. Sin embargo, la ministra Petovelo de Capital Humano sí que ha logrado mantener una red de protección social depurándola de politiquería, cacicazgo, clientelismo, etcétera. Me parece que eso es un buen ejemplo práctico. Si eso no hubiera ocurrido, otro gallo hubiera cantado tanto en las urnas como en la calle, porque el gobierno tiene que cuidar su frente. Es muy fácil decir, no, que en fin, aquí el que la hace las paga o no sé qué. Eso está muy bien, pero además de la calle están las urnas, y entonces el gobierno será exitoso y será eficaz si logra mantener el orden, mantener la paz social y mantener por un tiempo una cierta preeminencia en el Parlamento, ¿no? Bien, bien. Caro Figueroa, gracias, muy amable. Está clara la posición. Está a favor de la reforma laboral, dice, ojo con el tema de la instrumentación. Clarísimo. Y también plantea el tema de los sindicatos, quiénes van a ser los intermediadores, digamos, en esa discusión. Más allá de que obviamente el sindicalismo argentino está muy cuestionado, pero cómo ordenás esa discusión es un poco el planteo que algunos hacen, ¿no? Y me parecía interesante escucharlo a Caro Figueroa, que casualmente había sido elogiado por Federico Stusonnet, pero que le hace una advertencia al gobierno. El domingo, Milei abre las sesiones ordinarias del Congreso en la Asamblea Legislativa. Sí, domingo, muy esperado. Aproximadamente se espera un discurso de 1 hora. Recordemos que los anteriores duraron 70 minutos, 72 minutos. Bueno, está preparando el discurso el presidente de la Nación, junto con su asesor, con Santiago Caputo. Planea, pasar por estos últimos días terminando de pulir ese discurso. Por lo que pudimos averiguar, está dividido en 3 partes. 3 partes el discurso. 3 partes el discurso. En la primera va a detallar lo que fue el comienzo de su gestión, toda la herencia recibida por todo lo que tuvo que atravesar y los primeros meses de su mandato. Un segundo tramo donde trata de explicar o explica, lo que pasó el año pasado, con toda la turbulencia de las elecciones que tuvimos. La corrida del dólar, la más grande de la historia argentina, lo que plantea el gobierno, que puso en stand-by, es el argumento del gobierno, el proceso de recuperación económica. El riesgo político, lo que fue las elecciones en la provincia de Buenos Aires y después las elecciones nacionales, todo eso lo que llevó. Y una tercera, y tal vez la más importante, donde va a desarrollar el norte de lo que viene de aquí en adelante en la gestión, sobre todo con el tema de las reformas. Está dando algunas pistas también en las redes sociales el presidente Javier Milei,
con cosas que lo fastidian. Por ejemplo, esto que bien hablábamos o hablabas en tu editorial. Va a haber capítulo con los empresarios, va a haber un capítulo, prebendarios, proteccionistas, cazaban en el zoológico. Exacto. Eso va a seguir. Yo creo que la cuestión de fondo sobre el vínculo entre los empresarios y la agenda estatal va a formar parte seguramente la batalla cultural. La batalla cultural del domingo. Defender el mercado no es defender un empresario, todo ese discurso va a estar. Exactamente, sí. Así que se espera un discurso, por supuesto, muy encendido, muy esperado. Por todos lo están terminando de armar. Tiene tiempo de acá. Perdón, en reformas concretas, bueno, reforma electoral. Una de esas es la reforma electoral, ¿no? Porque se suspendieron las pasos solo por este año. Están suspendidas solamente por lo que fue la elección. Si se quieren eliminar, se tiene que hacer este año, claro, no vas a hacer en 2027. Exactamente. Eliminación de las pasos y también el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Algo me parece clave y muy importante. Bueno, y el otro tema es, después de esta presentación que va a ser el domingo, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Ha cambiado la modalidad, ¿se acuerdan? Sí. Que era siempre a la mañana, al mediodía. Va a ser en el prime time, el domingo a las 9 de la noche. El discurso a la nación desde el Congreso en cadena nacional. Totalmente. El presidente viaja a Nueva York la semana que viene. El presidente viaja a Nueva York, va a estar entre el 9 y el 11 de marzo en la Argentina Week, allí justamente en Nueva York. Nosotros lo pusimos ahí, tenemos a Milei y 10 más. ¿Por qué decimos 10 más? Porque eso en realidad es sobre el fin de semana de la otra semana. Sí. Exactamente. Él va, por supuesto, con su comitiva, va con la secretaria de la presidencia, con Karina Milei, está Pablo Kirchner, el ministro de Economía Caputo, Sturzenegger, Mario Lugones, también el ministro de Salud, van a estar ahí. Se espera que entre las 9 y las 10 de la República Argentina, del martes 10, hable el presidente de la Nación, hable Javier Milei. Para mí ahí lo fuerte es esto que estás mostrando vos, digamos. Ahí tenés la invitación, un la mensaje formación institucional, donde tenés a los gobernadores detrás. Bueno, un poquito lo dijiste antes, ¿no? Gobernadores alineados y gobernadores peronistas, que también termina de partir el bloque de justicialismo. Y ahí tenemos, ¿no? A Alfredo Cornejo de Mendoza, Ignacio Torres de Chubut, Orrego de San Juan, Claudio Vidal de Santa Cruz, Figueroa de Neuquén, Raúl Jalil de Catamarca, Sadir de Jujuy, Gustavo Sanz de Salta, Valdés de Corrientes y Osvaldo Jaldo de Tucumán. Todos que han tenido mucho que ver en todas las votaciones de lo que viene pasando también en el Congreso de la Nación, ¿no? En este último tiempo. Y ahí tenés algunos gobernadores del peronismo, que es el mensaje, no es solamente, sino que se están sumando gobernadores del peronismo, y tenés los gobernadores de las provincias mineras y Vaca Muerta. Absolutamente. Fíjate lo que ha pasado. Es el gran atractor de inversiones con el RIGI. Entonces es el mensaje que quieren enviar, obviamente, en Nueva York. Es mostrar el plan económico y tratar de atraer inversiones allí, bueno, con la muestra de que están todos alineados, o la gran parte alineados en ese objetivo. Bien. Pablo, después vamos a hablar un poquito del tema batalla cultural, de importaciones, que ha hecho el gobierno con el tema de aranceles, pero hay todo un debate con el tema monotributo, intimaciones de ARCA. Sí, efectivamente, monotributistas alarmados en todo el país por algo que se conoció ayer, y es que muchos empezaron a recibir notificaciones por parte del organismo recaudador diciendo que los recategorizaban de oficio. Traduzcamos, por si alguno no lo sabe, ¿qué es que te recategorizan? En general es que vas a tener que pagar más caro, es decir, te suben de categoría, te pasan a una categoría más cara porque consideran que tus ingresos ameritan que vos pagues más al Estado, sí, efectivamente al Estado. Acá hubo un lío tremendo en redes sociales, hubo muchísima crítica porque trascendió la siguiente información. Se dijo que ARCA empezaba a contabilizar las transferencias que recibías en tus billeteras digitales, ¿sí? Transferencias en tus billeteras digitales. Ahora, esto choca directamente con lo que sabemos que ya está vigente, que es que el Estado no va a revisar tus transferencias a menos que superen los 50 millones de pesos. Entonces, acá está el lío. ¿Cómo es que, si el Estado me dice que no me va a controlar cuando supero los 50 millones de pesos, por mucho menos me hace recategorizar? Escándalo total. Hoy llegaron las explicaciones de ARCA. Primero, ¿qué dice? ARCA dice, no revisamos transferencias, con lo cual, según lo que dice el gobierno... Por lo menos hasta 50 millones de pesos no revisan transferencias. Obviamente, el resto sí, de acuerdo con la ley. Con lo cual, si te transfiere tu familia, si te transfiere un amigo, si saliste a comer afuera y te pagaron a vos, no vas a tener un problema con eso, según la información de ARCA. Pero hay un tema importante.
explotó el uso de los medios de pago digitales, entonces muchos monotributistas cobran con QR o con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, y eso sí entra en la revisión de ARCA, con lo cual, si a partir de eso lo que vos cobraste te dispara justamente lo que ve ARCA, esto sí lo ve el organismo recaudador, bueno, a partir de ahí entran las recategorizaciones de oficio. Me parece que está aclarado el tema. Es que es muy interesante lo que vos decís, porque ARCA tiene que cumplir con la ley. Y acá hay un problema, porque se explotó el uso de las billeteras virtuales y sobre todo de la billetera virtual líder en el mercado, que tiene el 90% del mercado. Entonces todo el mundo, todos los monotributistas de comercio, facturan con eso, y le pagan con eso. Pero después te dan una factura cada 20. Y algunos creían que lo que pasaba en las billeteras virtuales no estaba en la información del organismo recaudador. No es así. Y por supuesto que está en la información. Entonces empieza a haber toda una discusión de los comerciantes si les conviene seguir usando la billetera virtual. Esa es la discusión que se dio. Claro. De hecho, trascendió la información de que algunos comercios ya no quieren que les pagues con QR, obviamente, porque lo ve ARCA. A ver, concretamente están en realidad tendrían que dar factura a todos, Sin duda, se están tratando de evadir. La pregunta que yo te hago y que todavía no tenemos respuesta es: ¿qué pasa si vos como comercio, lo hacen muchísimos comercios, porque también se ahorran la comisión de esta manera, cobran, o monotributistas cobran con transferencia? No te ponen el QR, no te aceptan la tarjeta de crédito ni la de débito, te hacen una transferencia. ¿ARCA va a detectar que fue porque vos le prestaste un servicio o fue un familiar? Esa es una incógnita que al menos hasta esta hora de la noche no podemos resolver. Vos sabés que los comerciantes o pequeñas pymes y demás que cobran a través del QR, de la billetera líder en el mercado, obviamente pagan comisiones muy altas. Por eso, son comisiones a veces 6% de comisión sobre el ingreso bruto que tienen. Pero claro, esa información la tiene ARCA. La tiene ARCA esa información. Y obviamente si hay una incongruencia en lo que está facturando a través del QR y lo que está emitiendo de facturas, ARCA recategoriza. Y lo va a hacer notar. Sí. Maxi, finalmente, de mi lado, hay que decirle a la gente que si te llegó la notificación de que te van a recategorizar, podés impugnarla, podés protestar con ARCA, hay que ver qué suerte tenés. Está bien, pero hiciste la aclaración que si hay transferencias entre amigos, entre familiares, todo eso, no debería haber problema. No va a ser el problema, a menos que hagas una transferencia de más de 50 millones de pesos. Está Guillermo Poch, tributarista. Simplemente una pregunta, Guillermo. Esto que hace ARCA, ¿es algo novedoso? ¿Es lo que hizo ARCA siempre? Lo que pasa es que ahora se extendieron las billeteras virtuales y todo el mundo empieza a darse cuenta de que no es que era lo mismo que facturar en efectivo con la billetera virtual. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, primero de todo, Maxi, me parece dar un poco de tranquilidad. Sí. Es propiamente el cumplimiento de la norma tributaria. La ley del monotributo establece dos situaciones. Una situación, la recategorización, y otra, la exclusión. Una cuestión es: te saco del régimen del monotributo, te paso a régimen general cuando superás por nivel de gastos o por nivel de ingresos lo que es la categoría K. Chau, afuera. Eso es una situación. Y otra situación es: estás superando tu nivel de facturación dentro del régimen de monotributo, te recategorizo, te doy la posibilidad de que plantees un rechazo porque yo, fisco, consideré mal los ingresos, y después se dirime la cuestión. Me parece que se armó demasiado alboroto en esta situación, y también si de alguna manera el fisco detecta alguna situación que no corresponde, el fisco tiene amplios poderes de verificación. Lo dice la propia ley de procedimiento tributario. Entonces me parece que hay que calmar un poquito las aguas. Está bien de que el fisco intenta recaudar lo que corresponde, porque en definitiva pagar lo que corresponde a impuestos es algo justo, me parece, Maxi. Ahora, Guillermo, para concluir entonces, ARCA está cumpliendo la ley, digamos, si ve que está detectando que hay un comercio que a través de QR está recibiendo un monto de ingresos que no condice con las facturas que está emitiendo, directamente lo recategoriza el monotributista, y si se pasa de monotributo pasa al régimen general. La pregunta es:
muchos comerciantes no sabían en Argentina, o empresarios, o incluso independientes, cuentapropistas, creían que cuando se manejaban con billeteras virtuales era lo mismo que manejarse con efectivo, que nadie lo iba a controlar. Mirá, está muy buena pregunta, y acá también hay que traer la ley de inocencia fiscal. Por un lado se dijo, bueno, vos andá, utilizá la plata, nadie te va a estar revisando, y en el fondo esa norma lo que estaba buscando era, andá, depositá la plata, que de alguna manera esa persona física pudo no haber pagado impuestos y no te iban a estar revisando tanto, pero ese segundo movimiento, que era quien lo recibía, pasaba a estar de alguna manera bajo una trazabilidad. Entonces hay que interpretarlo en este nuevo espíritu de esta norma de inocencia fiscal, que lo que se estaba buscando era casualmente esto, es que se vuelque el dinero, que tal vez antes la gente se estaba manejando en efectivo, saquemos el temor, que la plata empiece a ir al sistema de alguna manera digital, bancario, para después ir a buscar la trazabilidad de las operaciones. Hay que verlo dentro de ese marco, o sea, la ley de inocencia fiscal, bárbaro para esa persona física. Ahora, un comercio, si pasa a tener todo digitalizado, todo bancarizado, y de alguna manera el fisco tiene mucha información. Monotributo se aplica a las personas físicas, pero si vos tenés que una persona tiene muchas transferencias y por inteligencia artificial lo lleva al fisco a decir, che, esto claramente es una actividad comercial, y le va a estar reclamando, y sería lógico que eso suceda. O sea, el régimen de inocencia fiscal no fue viva la pepa, era salir a buscar esa segunda situación una vez que el dinero entraba en este contexto de trazabilidad del dinero. Guillermo Bochu, gracias, gracias, por favor, como siempre, muy amable. Bueno, a ver, mañana reforma laboral, decíamos, ya están los votos. Sí, a ver, los votos están, mañana arranca la sesión a las 11 de la mañana, dentro del gobierno son sumamente optimistas porque lo que dicen es que se va a tratar de un trámite porque, a ver, esto ya pasó por diputados, pasó por el Senado y vuelve al Senado justamente por el cambio que se le hizo al famoso artículo 44. ¿Qué se va a tratar mañana también? Además, el régimen penal juvenil en esta misma sesión. Los votos para esto también están dentro del oficialismo, son muy optimistas al respecto, pero por supuesto sobre todo en lo que es la reforma laboral. El temor quizá o la advertencia que hacen desde el oficialismo es que puede ser que la bancada de Unión por la Patria se extienda en los discursos y bueno, obviamente haya una serie de chicanas, pero en cuanto a los votos, están. Bien, Pablo, Milei contra empresarios industriales, Roca, Madanes, por el tema importaciones, ¿no? Han sido los que han levantado la voz, sobre todo la Unión Industrial Argentina, contra las importaciones desde China. Claro, y por otro lado, Milei pegándoles muy duro discursivamente. Me parece que esta es la película del momento, Maxi. Bueno, hicimos un trabajo básicamente para determinar qué es lo que está haciendo Milei en materia de importaciones y en materia de reseteo del comercio en la Argentina. Brevemente, lo que hice fue presentar un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Economía que me detalló todas y cada una de las decisiones que impactaron sobre determinados sectores. En concreto, y si tenemos las placas las vamos viendo, hay naturalmente una predominancia de las normas para abrir las importaciones, para favorecer la llegada de productos de afuera a la Argentina. Esto es muy importante lo que vas a contar, Pablo, porque no es que la Argentina bajó los aranceles de una gran cantidad de posiciones arancelarias, porque de hecho sigue en el Mercosur, hizo ahora un acuerdo con un grupo reducido de posiciones arancelarias con Estados Unidos, pero sigue teniendo, por ejemplo, en el caso de, salvo los autos chinos que se importan con arancel cero, en el resto siguen teniendo el arancel del 33 o el 35%, lo mismo en otros sectores, pero sí se facilitaron las importaciones, se quitaron trabas que había al proceso importador. Claro, esto es lo que te voy a contar que me parece muy relevante, implica la parte estrictamente comercial. No estamos hablando acá de cuestiones cambiarias, de acceso al dólar, no, esto es la cuestión comercial. Se simplificó la llegada de productos de afuera mediante la baja de aranceles, no la eliminación total, salvo en algunos casos. Con lo cual hay una orientación del gobierno en esa línea sin ningún lugar a dudas. La sorpresa es que también se favoreció
la exportación, la mejora del perfil exportador de determinados sectores. Y acá lo vinculo directamente con lo que decías al principio del programa. Las principales medidas para favorecer las exportaciones, adivina a quienes les tocaron. Al campo y al sector petrolero y al sector minero, ¿no? Está claro, esa es un poco las industrias que considera Milei que van a apalancar el crecimiento de la Argentina. Y todo esto a través de 37 normas que pueden ser resoluciones o decretos. Vamos con lo que sigue. Tenemos un poco más de información. Y acá esta es una cuestión cualitativa, ya no hay tanto número, pero básicamente es un reseteo total del comercio desde el momento en que se eliminan, por ejemplo, la CIRA, ¿te acordás? El acceso discrecional a las divisas. A partir de esto se eliminan todas esas cosas que están ahí mencionadas, se modifican reglamentos técnicos, se modifican cosas que tienen que ver con medidas antidumping. Todo esto mejora el perfil importador de la Argentina, favorece parcialmente el perfil exportador, pero en el medio están los industriales cuestionando algo muy sencillo. ¿Por qué si vos permitís que llegue un producto de afuera, no me dejas a mí competir en las mismas condiciones? Es decir, si llega un producto de China, poneme a mí los impuestos chinos y yo compito de igual a igual, la versión de los industriales. Y creo que también hay otra cuestión, que es que estamos en un mundo en el cual, sobre todo Trump, que tenía una economía mucho más abierta como en Estados Unidos, 3% arancel promedio, Argentina siempre ha tenido 15-20% arancel promedio de importaciones y máximos de 35%. Pero Trump ha logrado disminuir fuertemente las importaciones chinas. Las importaciones chinas de Estados Unidos desde China están en el menor nivel histórico de las últimas 2 décadas. Entonces, pero no ha logrado reducir el déficit comercial Trump. ¿Qué significa eso? Que ha habido desvío de comercio. Hay otros países que le exportan a Estados Unidos y China sí no está pudiendo ingresar a Estados Unidos y vuelca sus excedentes de exportación a todos los países que puede. Entre esos países, por eso está liderando las importaciones argentinas por lejos. Sí. Y Argentina va a tener este año más de 10.000 millones de dólares de déficit comercial con China, con precios además en deflación, porque China está bajando los precios de exportación justamente porque se le cerró uno de los principales mercados, que es Estados Unidos. Pero bueno, es un debate interesante en base a lo que hablamos, la reconversión productiva. Muy interesante. Y el argumento de uno, el argumento de los industriales es: paren que nosotros damos trabajo acá. El argumento del gobierno es: paren que nos están mandando con precios altos, traigamos cosas afuera para bajar el nivel general de precios. Vamos a ir volando la tanda. Cuando volvamos, hay una noticia de los últimos minutos que tiene que ver con YPF, el juicio de YPF en Estados Unidos, y un apoyo directo de la administración Trump